quiero hacer. Hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarles en esta mañana. Qué bendición iniciar alabando a nuestro Dios. La verdad, hermanos, es que este himno es uno de mis himnos favoritos y es un himno, hermanos, que nos debería de llevar a escucharlo, entendiendo lo que está diciendo la letra y queriendo hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Este es el himno 344, es su voluntad da gozo. Hermano, es un himno maravilloso, es un himno muy hermoso. Me gustaría que lo termináramos de escuchar, hermanos, y ahorita continuamos. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Y así es, hermanos, una de las cosas más hermosas que existen en esta vida es caminar dentro de la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios. Y yo creo que la voluntad de Dios, hermanos, es que cada día permanezcamos el mayor tiempo posible cerca de Él, alabándole, buscándole en oración, conociendo más de Él. Hermanos, la voluntad de Dios es muy amplia. Por lo tanto, hermanos, debemos de todos los días pedirle al Señor que nos permita vivir en esa voluntad que Él tiene para nosotros. Vamos a hacer una oración en esta mañana, hermanos, rogándole al Señor, pues primeramente que Él bendiga nuestro día y que Él esté con nosotros en cada actividad que tenemos, que esté con aquellos hermanos que de una u otra forma pues están quizá enfermos, quizá teniendo pues alguna necesidad pues médica, ¿verdad? Que el Señor obre y que toque sus cuerpos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos en esta hora por la bendición de poder acercarnos a usted a esta hora de la mañana, Señor. Yo le doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se toman el tiempo, Señor, en medio de sus actividades para descansar en usted, Padre Celestial, porque verdaderamente eso es lo que hacemos cada vez que le buscamos, cada vez que estamos cerca de usted. Usted nos trae ese descanso al alma, al cuerpo, a nuestro espíritu, Señor. Le ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos que están en esta mañana sintonizando este programa, Señor. Rogamos por nuestro pastor, por la hermana Ida, por la salud de ellos, que usted les cuide y les bendiga, Padre, en medio de sus actividades ministeriales. Sea con ellos, Padre, en cada visita, en cada salida que hacen. También le ruego por cada pastor, misionero, evangelista, quizá maestro de escuela dominical que se han visto afectados, Señor, por este virus. Por favor, Padre, rogamos que usted les cuide, Señor. Por cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bautista Calvario, en sus manos los ponemos en esta mañana.
Y gracias, Padre, porque escudriñando las Escrituras nos damos cuenta, Padre, de lo que es su voluntad para nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a hacerlo, pues, constantemente, y en Cristo Jesús oramos. Amén. Así es, hermanos, en la palabra de Dios vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quizá usted se haya preguntado algún día, alguna vez, ¿qué querrá Dios de mí? Mire, yo le pido que vaya a las Escrituras y que tome un tiempo de oración con el Señor, y estoy seguro que el Señor le mostrará cuál es su voluntad para usted. Vamos a escuchar un poco más, hermanos, de este precioso himno que habla precisamente, pues, de la voluntad de Dios, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y dice, hermanos, que su voluntad da gozo. Hermanos, qué hermoso es, desde el título nos dice que la voluntad de Dios nos da gozo. Y qué hermoso, hermanos, es estar pues en las manos de Dios. Escuche este hermoso himno. Richard Baker fue el autor de este himno. Él falleció en el 2011, pero nos dejó este hermoso legado. Él tiene un plan, hermanos, perfecto para todo. Mire, si Él traza el curso de los ríos y Él traza, hermanos, el curso en general de la vida, ¿cómo no tendrá un plan para nosotros? Si Él sabe por dónde va cada río, si Él sabe en dónde está cada montaña, si Él sabe para dónde corre el viento, hermanos, ¿cómo no tendrá un plan para sus hijos amados? Por eso es muy hermoso, mis queridos hermanos, escuchar los himnos entendiendo lo que estamos cantando, poniendo mucha atención, nuestros 5 sentidos a lo que estamos escuchando. Mire lo que dice este hermoso himno. ¿Está usted dispuesto a poner en las manos de Dios su vida, su ser? Hay promesas maravillosas, hermanos. Muchas de las promesas que vienen en la palabra de Dios, hermanos, llegarán a nuestra vida si nosotros nos decidimos a hacer la voluntad de Dios. Porque en su voluntad hay gozo, dice el salmista. Él guía el mar, Él guía las olas con su poder. Mira, hermano, si el viento que no tiene voluntad, el viento que no tiene vida le obedece, ¿quién somos nosotros para no obedecer su voluntad? Ahí está la bendición, hermanos, en la vida cristiana, en hacer la voluntad de Dios. Da gozo a la vida y es fuente de bendición, dice el autor de este himno. Qué hermoso, hermanos. Hermano, ¿quién no tiene pruebas? Pruebas duras, dice este himno, y temidas.
pero Él trae paz al corazón. ¿Cuándo, hermanos? Cuando andamos en su bendita voluntad. Amén. Pues qué hermoso himno, ¿verdad, hermanos? Es el himno 344. Es el 344. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo acabamos de leer, ¿verdad?, con el pastor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mire, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y luego dice el salmista en el versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Hermano, que el hacer la voluntad de Dios sea agradable a nuestra vida, que sea lo primordial en nuestra vida. Qué hermoso es cuando caminamos en la voluntad de Dios y estamos tranquilos y estamos en paz. Hermanos, les invitamos a que pongan sus peticiones de oración. Las vamos a estar viendo. Obviamente vamos a orar en general por ellas. Yo sé que hay muchas peticiones de oración en este tiempo, de pandemia, de enfermedad, de confinamiento. Hay que estar orando mucho por los matrimonios, hermanos. Hay que estar orando mucho por los varones, por las hermanas, por los niños, por los jóvenes. Hay que estar orando mucho por todos y cada uno de ellos. Vamos a entrar, hermanos, a la enseñanza. Les voy a dejar un momentito este himno y mire, téngalo en cuenta, sígalo escuchando ahí en su casa, analice cada una de las palabras que dice este himno. Algo que me impacta mucho, hermanos, de este himno es cuando dice, pondré en las manos de Dios mi ser. Porque, hermano, qué difícil es tomar esa decisión. La firme determinación de poner en las manos de Dios todo lo que nosotros somos. La verdad es que a veces ponemos todo nuestro ser en un trabajo, en una relación, en un proyecto. Y qué triste ha de ser para nuestro Dios ver, hermanos, que Él nos pide que pongamos, ¿verdad? Dice Romanos 1 y 2, todo nuestro ser para conocer su voluntad. Hermanos, vayan en sus Biblias, si tiene una Biblia ya a la mano, si no, bueno, pues aquí lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? Vaya al libro de Lucas, Lucas 22, del versículo 39 al 46, sígame ahí si no tiene su Biblia a la mano. Dice, saliendo se fue como solía,
Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, había estado un poquito antes de este tiempo que estamos leyendo, había estado con sus discípulos en el aposento alto, tomando lo que es conocido, ¿verdad?, como la última cena que nuestro Señor tuvo con ellos, dice, y saliendo se fue como solía. O sea, era una actividad que él hacía constantemente, ¿verdad? Al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron, dice la palabra de Dios. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, nuestro Señor Jesucristo oró. Y esta era su oración. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y fíjese, hermano, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él era Dios. Pero Él, hermanos, no estimó el ser igual a Dios, ¿verdad? Dice Pablo, como cosa que aferrarse. Dice, pero hágase mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sometiéndose totalmente a la voluntad del Padre. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermanos, cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, no importa lo que estemos pasando, no importa a lo que nos vayamos a enfrentar, no importa, hermanos, lo que venga más adelante, el Señor nos mandará alguien que nos dé fortaleza en medio de eso que estamos atravesando. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y el versículo 45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, llorad, para que no entréis en tentación. Hermanos, como hijos de Dios, nos es impuesta una necesidad: conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermano, la voluntad de Dios es ese deseo, esa intención que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que Dios tiene un plan para su vida? ¿Sabía usted que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya la había escogido? Y la había escogido, hermano, con propósitos. Por lo tanto, nuestro deber es buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Quizá, hermanos, no nos hemos detenido a comprender que el plan de Dios para cada uno de nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, es bueno, agradable y perfecto. Y nos debe de llevar, hermanos, a hacer lo que Él pide de nosotros. Sí, el Señor pide algo de nosotros. El Señor espera que cada uno de sus hijos vivamos una vida de acuerdo a lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Hermano, yo creo que es lo más justo. Amén. Ahora, con esto no quiero decir que el Señor, por su misericordia hacia nosotros, hermano, nos está exigiendo, nos está pidiendo algo. No, hermanos. Hacer la voluntad de Dios debe de salir precisamente, hermanos, de un corazón dispuesto a agradecer lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho el Señor por nosotros? Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Fíjese lo que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo, hermanos, se entregó en una cruz por usted y por mí. Nosotros también, armaos del mismo pensamiento de Cristo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y el versículo 2 de Primera de Pedro 4:2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, el propósito de Dios es que vivamos conforme
a su voluntad. Que no hagamos lo que nosotros queremos, que no hagamos lo que nosotros creemos que debemos hacer, que hagamos las cosas, hermanos, que cada paso que demos en esta vida la demos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Y qué triste, hermanos, es pasar por la vida cristiana, es pasar por toda esta vida y no haber cumplido el plan, el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. En Jeremías 29:11 la palabra de Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mira, hermano, el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, acerca de ti, acerca de ti, acerca de cada uno de nosotros. Él ya tiene, hermanos, algo que está planeando para cada uno de nosotros. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que se cumpla lo que Él quiere para nosotros. Hermanos, Él es soberano. Él es soberano. Y por lo tanto es nuestro deber acatar, obedecer y respetar sus órdenes. Pero hacerlo, hermanos, por amor. No obligados, sino movidos por algo que está en nuestro interior, que es el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que si el Espíritu Santo de Dios mora dentro de usted, ese mismo Espíritu, hermanos, nos va a mover a hacer la voluntad de Dios. A vivir, hermanos, una vida conforme Él la ha planeado para nosotros, no una vida conforme al mundo. Hermanos, por eso esto implica mucho que nosotros debemos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar y aún nuestra manera de pensar. Debemos empezar a cambiar nuestra mente de acuerdo a la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y solamente, hermanos, de esta forma vamos nosotros a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sí, hermanos, la voluntad de Dios es buena para nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces caminamos en nuestra propia voluntad? ¿Por qué a veces andamos en nuestros caminos? ¿Acaso serán nuestros caminos mejores que los de Dios? Nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó que hacer la voluntad de su Padre estaba por encima de todo. Incluso, hermanos, nos enseña que ese era su alimento y su meta final. Mire lo que dice Juan. Vámonos rápido, hermanos, rápido. Es un devocional, ¿verdad? No es tanto como una predicación, pero, hermano, espero en el Señor que se nos quede lo mejor. En el libro de Juan, hermanos, 4, versículo 34, dice la palabra de Dios. Le dice nuevamente a sus discípulos cuando le dicen que vaya y que coma, ¿verdad? Pero el Señor estaba en el Espíritu y les dice... entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, o sea, maestro, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Traerá por ahí escondido un lonche el Señor? A lo mejor alguien le trajo unos taquitos y nosotros no nos dimos cuenta. Pero no, mire lo que dice el Señor: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hermano, el alimento de nuestro Señor Jesucristo era, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Con eso Él se sentía lleno, con eso Él se sentía saciado. Eso es, hermano, lo que alimentaba su ser. Hacer la voluntad del Padre y acabar la obra del que me envió. Hermano, que tuviéramos ese corazón de hacer la voluntad del Padre, de hacer la voluntad de Dios. Mira, hermano, muchas veces hemos oído sobre la voluntad de Dios y no solo se trata una idea de lo que es la voluntad de Dios, se trata de conocerla y de cumplirla, hermanos, fielmente, hasta hacerlo de una manera total, hasta hacerlo, hermanos, de una manera completa.
Porque muchas veces nos hemos propuesto hacer la voluntad de Dios, pero tarde o temprano, como les decía anteriormente, terminamos haciendo nuestra voluntad. Hermano, la verdad es que yo hago lo que a mí me agrada, lo que a mí me parece fácil, lo que yo creo que es mejor. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que a mí me parece mejor, la gran mayoría de las veces, hermanos, cuando no estoy dentro de la voluntad de Dios, va a ser totalmente opuesto a lo que el Señor quiere para mí. Por eso me debo de entregar totalmente a Dios. Y ahorita escuchábamos este himno, hermanos. Entregarme totalmente a Él. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice en el versículo 2, dice: no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos, sino cambia, hermano, para que conozcas cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mis queridos hermanos, el Señor nos enseña que la mejor forma de conocer lo que Dios quiere que hagamos es vivir de manera diferente a como piensa y hace el mundo. El estilo de vida del mundo, hermanos, hace lo contrario a lo que agrada a Dios. Se la viven desagradando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros vivamos una vida separados de ellos, buscando la santificación para nosotros. En Juan 17:6, nuestro Señor Jesucristo dice que hacía una oración por nosotros y por sus discípulos. Y decía que no éramos de este mundo, como tampoco Él era de este mundo. Y en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Hermanos, la santificación es un estado de separación para Dios. Es decir, que nos tenemos que apartar del mal, y practicar las cosas que van en contra de su palabra y de sus mandamientos. ¿Con qué motivo, hermanos? Con el motivo de conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A lo largo de la palabra de Dios, nosotros vemos que muchos caminaron en sus propios caminos y en su terquedad, y no les fue bien. En el libro de Éxodo, el Señor dice que el pueblo de Dios, ¿verdad? Que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, que quería hacer lo que ellos querían. En el libro de Samuel, ¿verdad? En Primera de Samuel nosotros vemos cómo Saúl fue desobediente y rebelde a la voluntad de Dios, y por esa causa le vinieron muchos males. Nosotros vemos cómo Jonás, hermanos, fue sordo a la voluntad de Dios, hizo lo que él quiso, pero tarde o temprano se tuvo que alinear, hermanos, a los caminos de Dios. ¿Se puede vivir como cristiano fuera de la voluntad de Dios? Sí se puede, hermanos. Sí, claro que se puede vivir fuera de la voluntad de Dios. Pero el resultado es una vida triste, amargada, improductiva, vacía, sin fruto. ¿Quién caminó fuera de la voluntad de Dios y le fue bien? Yo creo que nadie, hermanos. Nadie que camina fuera de la voluntad de Dios puede obtener buenos resultados. Por eso es nuestro deber buscar, escudriñar las Escrituras para encontrar la voluntad de Dios, pero hacerlo con un corazón limpio, separado de la maldad, separado del pecado, separado de todas aquellas cosas que impiden nuestra relación con Dios.